Es un verdadero privilegio estar sentado frente al comisionado, estar sentado frente al amigo, estar sentado frente a un mexicano que hace un trabajo excepcional y que procura a través de sus esfuerzos crear condiciones necesarias para los enfermos con padecimientos raros. Muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas gracias por tu tiempo, pero sobre todo, muchas gracias a nombre de todos los enfermos con padecimientos raros. Julio, es un privilegio para nosotros hoy, cercanos al Día Mundial de las Enfermedades Raras, poder estar contigo y charlar contigo. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, David. Mira, sin duda se acerca el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que es este 28 de febrero, y siempre tomamos esta fecha como una referencia, precisamente para hacer lo que tú estás mencionando, ver cómo vamos, hacer un recuento de las actividades que hemos tenido en favor de los pacientes con enfermedades raras. Y sin duda siempre es una fecha enigmática para poder tomar conciencia de las necesidades de los pacientes, de lo que falta por hacer y también pues un poco tener claridad en cuáles son los pasos que debemos tomar hacia adelante para hacerlo incluso mejor. En COFEPRIS, como tú sabes, desde ya hace algunos años, incluso desde el 2013, con Miquel Arreola, él dio la instrucción a todo el equipo de la COFEPRIS para que se hiciera una estrategia en materia de promoción a la innovación. Las moléculas innovadoras que precisamente sirven para poder atender enfermedades raras, que según los datos que nosotros tenemos, existen más de 6.000 enfermedades raras en el mundo y cada año se van descubriendo otras nuevas en donde los pacientes no pueden ser atendidos con moléculas ya existentes, sino necesitan que los gobiernos, la industria farmacéutica, los actores en salud inviertan en innovación para poder atender esas enfermedades raras. Y desde aquella época esta problemática de salud es entendida por el entonces comisionado federal Miquel Arreola y nos da la instrucción de que generemos una estrategia específica para poder promover desde la COFEPRIS la entrada de nuevas moléculas que ya estaban existentes en el mundo a nuestro país para que se pudieran comercializar de manera rápida, de manera eficiente, siempre cuidando, por supuesto, la calidad, seguridad y eficacia de los productos. Y desde el 2013, y que implementamos esa estrategia, que muy atinadamente se llama Estrategia para la Promoción de la Innovación Farmacéutica, es que ya hemos emitido 310 autorizaciones de moléculas innovadoras. Pero te voy a dar un dato mucho más detallado de cómo esa estrategia sirve precisamente para la promoción de la innovación en enfermedades raras. 54 de esos 310 productos son reconocimientos para moléculas que sirven para enfermedades huérfanas. Entonces, tenemos un muy buen número de moléculas innovadoras que han entrado a nuestro país a través del reconocimiento de la COFEPRIS y que se están comercializando en nuestro país y que enfrenta, por supuesto, otro tipo de retos que ya conocemos, principalmente el del financiamiento, el de la compra gubernamental y del acceso efectivo hacia la población que los necesita, que necesitan los medicamentos. Pero en la parte regulatoria, desde la COFEPRIS, entendemos perfectamente que tenemos que trabajar en dos ámbitos básicos. Uno, promover la investigación clínica en nuestro país. En México tenemos una característica distintiva respecto de otros países, incluso los desarrollados, para efecto de que en México se pueda generar mayor investigación clínica, y eso se llama pacientes. Tú sabes que en México contamos con institutos que tienen, en términos de número de afiliados y de población que atienden de manera permanente, pues
números muy grandes, en dimensiones que no son comparables incluso con poblaciones totales de otros países, los europeos. Solamente el IMSS atiende 70 millones de personas. Y esto claramente, 70 millones de pacientes, claramente nos da las magnitudes para que pueda haber estudios clínicos que se apliquen precisamente en esos pacientes, que nos ayuden a poder generar innovación farmacéutica para enfermedades raras. Entonces tenemos ahí una estrategia muy clara. Hemos ya realizado en presencia del presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, el año pasado, en enero, firmamos un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder promover la investigación clínica utilizando algunas herramientas para acelerar procesos, una aprobación rápida de protocolos clínicos, un mecanismo que es el CIDELSIS de aprobación de protocolos y de implementación de protocolos en el instituto, que hoy ya tiene muy buenos resultados. Sí. De tal manera que esto es algo que tenemos que impulsar desde la autoridad sanitaria en beneficio de la innovación farmacéutica, y con los datos que les acabo de compartir, con el propósito de apoyar también la investigación para enfermedades raras. Y la segunda parte de la que te hablaba, no basta con hacer investigación clínica y acelerarla y generar incentivos para que haya más en México, sino también tenemos que hacer procesos de autorización sanitaria, de análisis, que sean rápidos, que sean eficientes. ¿Cuántas veces hemos visto frustraciones en otras autoridades, en otras partes del mundo, donde ya está lista la investigación, los resultados de la investigación ya están a la vista, digamos, pero las autoridades sanitarias se tardan en evaluar? Ese lapso entre que se concluye la investigación clínica y que se obtiene la autorización comercial para poder venderlo y que tenga acceso a la población, es esencial para atender a un paciente. Sin duda. Entonces ahí es donde las autoridades nos distinguimos. Hay algunas que se tardan años, ¿no? Te puedo decir casos en el continente africano, por supuesto, que es una referencia extrema, pero donde hay medicamentos que ya llevan una década comercializándose en México, en Europa, en Estados Unidos, y todavía no llegan allá. Cierto. Por un motivo muy sencillo: no se tiene la infraestructura, la robustez jurídica o técnica de las autoridades para poder aprobar un medicamento innovador. Y por el contrario, cuando tenemos información suficiente, nos comunicamos, por ejemplo, eficientemente con la industria farmacéutica, incluso cuando existe comunicación como lo hacemos nosotros con la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, esto ayuda, precisamente suma a que haya un mejor entendimiento de la problemática y además a que haya aprobaciones mucho más rápidas porque la información fluye eficientemente. Cierto. Pues esto es algo en lo que nosotros hemos trabajado durante los últimos años. El compromiso con los pacientes con enfermedades raras es permanente. Sí. Tenemos la oportunidad de platicar frecuentemente con ustedes, con los pacientes, sí, con los institutos, con los investigadores, y tenemos completamente claro en nuestra función regulatoria que el beneficio que debemos buscar y debemos tener siempre en mente es el del paciente. Entonces, en ese sentido, yo sí quiero en verdad agradecerte la oportunidad de platicar esta y muchas otras cosas más, claro, pero reiterarte el compromiso de la COFEPRIS con los pacientes con enfermedades raras. Sabemos que hay todavía oportunidades, tenemos que buscar las mejores prácticas, y sin duda con la comunicación que tenemos con ustedes y con los pacientes vamos a lograr grandes cosas juntos. Esta institución hace un trabajo extraordinariamente importante, lo vengo a decir, extraordinariamente bueno, profesional, como los mejores trabajos que en este tipo se hacen en el mundo. Ustedes han hecho mucho bueno y mejor. Cuéntanos algo de lo que el año pasado hicieron, que fue mucho bueno y mejor. Muchas gracias, David. Hay al menos 3 retos que son importantes desde la autoridad regulatoria y que además comparto con mis colegas en todo el mundo. Me refiero a las autoridades sanitarias en el mundo. Y el primero de ellos es lo que se conoce como una brecha del conocimiento. Sí. Recientemente
lo he platicado en algunos foros, y se trata principalmente de que el conocimiento científico no se transmite ni se genera de manera simétrica en el mundo. El conocimiento científico, para que se cree, necesita de inversión. Necesitas tener laboratorios, necesitas tener investigadores, necesitas tener infraestructura, necesitas tener el tiempo, los recursos, los insumos, un número importante de factores que están relacionados con la invención farmacéutica, con la innovación. De tal manera que todos estos elementos claramente se presentan de manera asimétrica en el mundo. Hay países que precisamente se distinguen por la innovación, porque tienen quizás más de todos estos factores, y otros que no se distinguen precisamente por la carencia de algunos. De tal manera que tenemos que trabajar en México, siendo un país grande, con infraestructura, con robustez jurídica, con autoridades firmes, con incluso presupuesto también importante, con oportunidades, por supuesto, y fallas, pero también con grandes, elementos que le dan valor al sector salud. Y en ese sentido, el primer reto es cómo cerrar esa brecha del conocimiento, cómo ver que el conocimiento se genere en México, se produzca, aquí se utilice incluso para poder lograr tener específicamente innovadores para enfermedades raras hechas en México. Que aquí se haga la investigación, que aquí se invierte, que aquí la academia pueda participar en esas investigaciones, en esos estudios, en sus diversas fases, y que existan además los suficientes incentivos para los investigadores, para los médicos, para los enfermeros, para las autoridades regulatorias, para la industria farmacéutica, para los pacientes, para todos los actores que tienen que ver con todo este proceso, y que haya un movimiento realmente firme, permanente, para mejorar el acceso a través de esto, del cierre en la brecha del conocimiento. En COFEPRIS tenemos una estrategia que se basa principalmente en la creación del Centro de Excelencia de la COFEPRIS. En como tú sabes, estamos haciendo la compilación de expertos de todo el mundo, con la participación de la industria, para que se hable de ciencia. Y cuando hablamos de ciencia y compartimos los conocimientos, podemos acelerar muchos procesos que a veces, si no nos comunicamos, se tardarían años en poder, digamos, concluirse, como es el de la aprobación de un registro sanitario. Reto 1, cerrar brecha de conocimiento, que todos podamos tener mayor simetría en el conocimiento de la ciencia en favor de la salud. Segundo gran tema, tenemos que hacer nuestros procesos ágiles. La autoridad sanitaria es un ente regulatorio que tiene a su cargo la administración de múltiples trámites necesarios para que se realice una actividad de salud, que es una actividad económica. Claro. Entonces, sin duda somos nosotros el filtro, no queremos ser el obstáculo, y por tanto, para hacer el filtro técnico que además promueva que haya un crecimiento industrial, tenemos que hacerlo eficientemente. ¿Cómo lo queremos hacer? Reduciendo procesos, haciéndolos flexibles, siempre utilizando un análisis de riesgo para ver qué vale la pena pedir en términos de documentación o requisitos, y qué ya no vale la pena pedir porque ya está superado. No tendríamos por qué estar pidiendo que el sello venga en la parte superior derecha en un tamaño 35 en letra rosa, ¿no? Sí. Tendríamos que pedir algo que sea suficiente para el trámite sanitario, que nos dé las seguridades de lo que queremos alcanzar, que es seguridad, calidad y eficacia, y que no sea un obstáculo o una carga regulatoria difícil de cumplir o que genere costos hacia el ente regulado. Tenemos un proceso también muy amplio de mejora de nuestros procesos. Me consta. Que tiene que ver con esto: reducir los tiempos, ser certeros, dar transparencia en nuestros procesos, y que esto ayude precisamente en estos dos ámbitos, ¿no? Que ayude a cuidar calidad, seguridad y eficacia, pero también que ayude a promover el desarrollo económico.
Correcto. Y tenemos claramente también un tercer reto, y que es muy relevante, incluso más que el anterior, más que los dos anteriores, y es la comunicación con el ciudadano, Sí. con la comunicación con el paciente. Ahí, en el mundo en el que vivimos hoy, muy abierto en términos de información, en donde hay, yo no voy a decir los datos, pero hay redes sociales en donde un porcentaje importante de la información es falsa, sí, o no tiene una fuente verificada. Sí. Y en el mundo, todos estamos expuestos ante un mensaje corto, en cualquiera de las plataformas que te imagines, sí, en que nos mencionan una alerta, o que nos mencionan información que puede ser verídica o falsa, pero que tiene una reacción en el ciudadano. Sí. Hay que hacerle caso a la información verdadera, sí, hay que consultar las fuentes, y sobre todo que el ciudadano con esa información verdadera tome conciencia de que dentro de su actividad diaria está también la prevención y el cuidado de su salud. Y esto parece ya un discurso, pero con toda claridad te lo digo, lo acabo de mencionar en algunos foros. Si la gente, los ciudadanos, los pacientes, siguen comprando medicamentos que no tienen registro sanitario por COFEPRIS, están arriesgando su vida. Por supuesto. Están además gastando en algo que no sabemos si va a servir. Y peor, están retrasando la atención profesional de un problema de salud. Les afecta en el bolsillo, les afecta en la salud y puede costarles la vida. Pues la gente que compra, por ejemplo, pastillas para adelgazar, ¿no?, que se las vende la comadre, ¿no?, pues claramente está cometiendo un error. Sí. Y esto sucede porque existe todavía oportunidad en la comunicación entre los temas de salud, la autoridad sanitaria, en mi caso, con el ciudadano. Si el ciudadano nos ayudara a ya no volver a comprar medicamentos milagro, o medicamentos en las cajuelas o en un tianguis, o creer en productos que se ven en internet que arreglan todo tipo de cáncer, por ejemplo, ¿no? Si nos ayudaran a eso y además a prevenir, nos estarían realmente ayudando a poder generar, a poder tener mejores resultados. Entonces el gran reto de las autoridades sanitarias es, dicho incluso en algunas frases que se mencionan en los foros globales, es saber qué es lo que está pasando a la vuelta de la esquina. Correcto. Pero para saber eso, necesitamos que el ciudadano sea uno de nuestros actores relevantes en la función sanitaria. Por supuesto, yo puedo confirmar que todo lo que me has dicho es absolutamente cierto, pero no solo eso, es absolutamente en beneficio de nuestros pacientes. Una de las oportunidades que tuve de hablar con alguna gente de la presidencia, le dije, vaya, hasta que tomaron en cuenta la continuidad. Qué bueno que cuando se fue Miquel pusieron a Julio, porque se sabe las tripas y se sabe el entramado total que tiene que ver con la COFEPRIS y los procesos que para nosotros son absolutamente necesarios. Esa fue una decisión muy acertada. Yo en alguna ocasión te dije, en verdad me siento pleno, contento, porque tú eres el nuevo comisionado, dado que sabías todo y tienes muy claro cuál proceso es el que se le debe dar continuidad, a cuál proceso hay que acelerarlo, a cuál proceso hay que observarlo detenidamente. Eso me ha parecido a mí sensacional. Hay algo que te quiero preguntar, de las tareas que entiendo todas las instituciones tienen en pendientes, ¿cuál dirías tú que es la tarea pendiente que esta comisión tiene? Sí, muchas gracias, David. Hay al menos 3 retos que son importantes desde la autoridad regulatoria y que además comparto con mis colegas en todo el mundo. Me refiero a las autoridades sanitarias en el mundo. Y el primero de ellos es lo que se conoce como una brecha del conocimiento. Sí. Recientemente lo he platicado en algunos foros, y se trata principalmente de que el conocimiento científico no se transmite ni se genera de manera simétrica en el mundo. Sí. El conocimiento científico, para que se cree, necesita de inversión. Sí. Necesitas tener laboratorios, necesitas tener investigadores, necesitas tener infraestructura,
necesitas tener el tiempo, los recursos, los insumos, un número importante de factores que están relacionados con la invención farmacéutica, con la innovación. De tal manera que todos estos elementos claramente se presentan de manera asimétrica en el mundo. Hay países que precisamente se distinguen por la innovación, porque tienen quizás más de todos estos factores, y otros que no se distinguen precisamente por la carencia de algunos. De tal manera que tenemos que trabajar en México, siendo un país grande, con infraestructura, con robustez jurídica, con autoridades firmes, con incluso presupuesto también importante, con oportunidades, por supuesto, y fallas, pero también con grandes, digamos, elementos que le dan valor al sector salud. Y en ese sentido, el primer reto es cómo cerrar esa brecha del conocimiento, cómo ver que el conocimiento se genere en México, se produzca, aquí se utilice incluso para poder lograr tener específicamente innovadores para enfermedades raras hechas en México. Que aquí se haga la investigación, que aquí se invierte, que aquí la academia pueda participar en esas investigaciones, en esos estudios, en sus diversas fases, y que existan además los suficientes incentivos para los investigadores, para los médicos, para los enfermeros, para las autoridades regulatorias, para la industria farmacéutica, para los pacientes, para todos los actores que tienen que ver con todo este proceso, y que haya un movimiento realmente firme, permanente, para mejorar el acceso a través de esto, del cierre en la brecha del conocimiento. En COFEPRIS tenemos una estrategia que se basa principalmente en la creación del Centro de Excelencia de la COFEPRIS. En como tú sabes, estamos haciendo la compilación de expertos de todo el mundo, con la participación de la industria, para que se hable de ciencia. Y cuando hablamos de ciencia y compartimos los conocimientos, podemos acelerar muchos procesos que a veces, si no nos comunicamos, se tardarían años en poder, digamos, concluirse, como es el de la aprobación de un registro sanitario. Reto 1, cerrar brecha de conocimiento, que todos podamos tener mayor simetría en el conocimiento de la ciencia en favor de la salud. Segundo gran tema, tenemos que hacer nuestros procesos ágiles. La autoridad sanitaria es un ente regulatorio que tiene a su cargo la administración de múltiples trámites necesarios para que se realice una actividad de salud, que es una actividad económica. Claro. Entonces, sin duda somos nosotros el filtro, ¿no? Queremos ser el obstáculo, y por tanto, para ser el filtro técnico que además promueva que haya un crecimiento industrial, tenemos que hacerlo eficientemente. ¿Cómo lo queremos hacer? Reduciendo procesos, haciéndolos flexibles, siempre utilizando un análisis de riesgo para ver qué vale la pena pedir en términos de documentación o requisitos, y qué ya no vale la pena pedir porque ya está superado. No tendríamos por qué estar pidiendo que el sello venga en la parte superior derecha en un tamaño 35 en letra rosa, ¿no? Sí. Tendríamos que pedir algo que sea suficiente para el trámite sanitario, que nos dé las seguridades de lo que queremos alcanzar, que es seguridad, calidad y eficacia, y que no sea digamos, un obstáculo o una carga regulatoria difícil de cumplir o que genere costos hacia el ente regulado. Tenemos un proceso también muy amplio de mejora de nuestros procesos. Me consta. Que tiene que ver con esto: reducir los tiempos, ser certeros, dar transparencia en nuestros procesos, y que esto ayude precisamente en estos dos ámbitos, ¿no? Que ayude a cuidar calidad, seguridad y eficacia, pero también que ayude a promover el desarrollo económico. Correcto. Y tenemos claramente también un tercer reto, y que es muy relevante, incluso más que el anterior, más que los dos anteriores, y es la comunicación con el ciudadano. Sí. Con la comunicación con el paciente. Ahí, en el mundo en el que vivimos hoy, muy abierto en términos de información, en donde hay
yo no voy a decir los datos, pero hay redes sociales en donde un porcentaje importante de la información es falsa, sí, o no tiene una fuente verificada. Sí. Y en el mundo todos estamos expuestos ante un mensaje corto en cualquiera de las plataformas que te imagines, sí, en que nos mencionan una alerta o que nos mencionan información que puede ser verídica o falsa, pero que tiene una reacción en el ciudadano. Sí. Hay que hacerle caso a la información verdadera, sí, hay que consultar las fuentes y sobre todo que el ciudadano con esa información verdadera tome conciencia de que dentro de su actividad diaria está también la prevención y el cuidado de su salud. Y esto parece ya un discurso, pero con toda claridad te lo digo, lo acabo de mencionar en algunos foros. Si la gente, los ciudadanos, los pacientes, siguen comprando medicamentos que no tienen registro sanitario por COFEPRIS, están arriesgando su vida. Por supuesto. Están además gastando en algo que no sabemos si va a servir. Y peor, están retrasando la atención profesional de un problema de salud. Les afecta en el bolsillo, les afecta en la salud y puede costarles la vida. Pues la gente que compra, por ejemplo, pastillas para adelgazar, ¿no?, que se las vende la comadre, ¿no?, pues claramente está cometiendo un error. Sí. Y esto sucede porque existe todavía oportunidad en la comunicación entre los temas de salud, la autoridad sanitaria, en mi caso, con el ciudadano. Si el ciudadano nos ayudara ya no volver a comprar medicamentos milagro o medicamentos en las cajuelas o en un tianguis o creer en productos que se ven en internet que arreglan todo tipo de cáncer, por ejemplo, ¿no? Si nos ayudaran a eso y además a prevenir, nos estarían realmente ayudando a poder generar, a poder tener mejores resultados. Entonces el gran reto de las autoridades sanitarias es, dicho incluso en algunas frases que se mencionan en los foros globales, es saber qué es lo que está pasando a la vuelta de la esquina. Correcto. Pero para saber eso necesitamos que el ciudadano sea uno de nuestros actores relevantes en la función sanitaria. Eso es estupendo. La interlocución con los grupos de pacientes, por supuesto, y con las personas comunes y corrientes que van por la calle, es tan importante para nosotros y más importante para ustedes porque garantizan la seguridad de esos medicamentos para la población mexicana. Yo me acuerdo que te dije algo, recién acababas de ser nombrado comisionado de esta institución. Te dije, Julio, me da mucho gusto que desde la época de Miquel y ahora contigo, los retos son oportunidades. Y donde uno ve problemas, ustedes ven un reto que hay que resolver. La COFEPRIS se ha convertido, y te lo digo bajo conocimiento de causa, hemos estado en muchas partes fuera de México y todos, el 90% nos dicen, háblame de la COFEPRIS. En Colombia, en Argentina, en Chile, en Francia, en Gran Bretaña, en España, en Holanda, en Bélgica, nos piden que hablemos de la COFEPRIS. En algún punto, para el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que tenía un proceso largo y luego se hizo la Semana Global de las mismas, unas personas de la COFEPRIS fueron invitadas y asistieron no solo al evento que tuvimos fuera de México, sino al que tuvimos en México con resultados extraordinarios. Yo te puedo expresar con enorme satisfacción, yo soy un chauvinista exacerbado, México es lo máximo para mí, por supuesto, y te puedo expresar que una de las instituciones de este tipo más reconocidas, no en Latinoamérica, en todo el mundo, es esta, la COFEPRIS, y eso me da mucho gusto porque cuando hablan de la COFEPRIS siempre hablan en términos muy elogiosos, que son merecidos porque han hecho un trabajo que me parece excepcional. Yo te invito a ti, como siempre, a que esta reflexión que acabas de hacer acerca del espejo de retroalimentación que nos debe de dar el público, te invito a que me permitas exponerlo en las redes sociales que nosotros tenemos a disposición y de esa manera podemos hacer que la gente entienda estos procesos. El Día Mundial es el día 28 de febrero, esta vez tocó el 28 de febrero. Yo te quiero solicitar, querido amigo, que nos hagas favor de enviar un mensaje a quienes te van a estar escuchando y viendo durante mucho rato, alusivo a esta celebración. Quiero decirles a los pacientes que hoy sufren de una enfermedad rara que la Secretaría de Salud está consciente de la problemática, que en
relación con las enfermedades raras es importante tener toda la información disponible vinculada con los casos, que se sientan con la libertad de poder compartirlos con la COFEPRIS, de poder acercarse con nosotros incluso a través de la asociación o del organismo que agrupe pacientes con el que mejor se sientan identificados. Correcto. Pero que se acerquen a la COFEPRIS, porque la información precisamente relacionada con enfermedades raras es poca. Es evidente, ¿no? Solamente 5 de cada 10,000 casos se trata de enfermedades raras, de tal manera que sí son raras. Incluso los medicamentos vinculados con estos, tú sabes y los pacientes saben, se llaman medicamentos huérfanos. De tal manera que sí, puntualmente quiero transmitirles a los pacientes, a las familias que sufren de una enfermedad rara en sus casas, que se acerquen con la COFEPRIS, que nos hagan llegar información respecto incluso de los diagnósticos médicos, que nosotros podamos ir compilando esa información para que nos sirva en el momento oportuno para poder hacer evaluaciones de los productos que se están generando para poder atender a esas enfermedades, o incluso para que desde la COFEPRIS podamos hacer búsquedas estratégicas en otros países con laboratorios que pudieran traer esos medicamentos a nuestro país. La actividad de la COFEPRIS no es pasiva en esta materia, es totalmente activa y en favor del paciente. Tú, David, me has dicho, ¿cómo es posible que existan estos, nos decías en algún momento, estos medicamentos aprobados en otros países y en México no? Sí. Y nos pusimos a trabajar. Sí. Y lo pusimos dentro de nuestra agenda prioritaria en favor de los pacientes con enfermedades raras, y hoy tenemos ya 54 productos que hace 3 años no teníamos. Es cierto. Son enfermedades raras que van a seguir evolucionando y se van a seguir presentando en el mundo, de tal manera que nosotros queremos y tenemos el compromiso de traer a México y de que se generen en México las mejores soluciones de salud que existan disponibles para estos pacientes. Mi compromiso es ese, estamos abiertos a platicar con los pacientes y que por favor se sientan abiertos para comunicar con nosotros alegrías, frustraciones, oportunidades y retos. Vamos a estar siempre abiertos a la plática. Muchas gracias, Julio. Yo sé que tu agenda es muy complicada, por lo que agradezco no solo tu amabilidad, tu gentileza, sino, más importante que todo lo demás, que nos hayas expresado este mensaje, que nos hayas escuchado y que le dejes claro a quienes dependen de estas soluciones que México, la COFEPRIS, está trabajando. Muchas gracias, querido amigo, por esta entrevista. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias. Un gusto siempre.